Gente, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y mis compañeros Felipe Chavarría y Juan Manuel Bravo y yo les vamos a tratar este proyecto y les vamos a hablar un poquito sobre las ondas estacionarias y los modos normales de vibración en una sala. También les mostraremos cómo a partir de un software y de unas aplicaciones que ustedes pueden descargar, pueden tener un real acercamiento y una gran simulación muy leal a lo que realmente puede pasar en el comportamiento de una sala. La acústica es algo maravilloso, precisamente pues es algo que en nuestro mundo ingenieril nos permite verla más allá de lo físico, más allá de lo que es el control realmente del sonido y precisamente ver cómo puede eso convertirse en parámetros y en características de un lugar donde uno puede hacer el estudio del análisis de la difusión y la propagación del sonido. Y eso es lo que veremos hoy, pues una pequeña introducción de lo que en realidad se pasa en la acústica. Bueno, vamos a hablar un poquito de las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son precisamente esas ondas que nos permiten analizar cómo un sonido se comporta en una sala, cómo un sonido se puede comportar en un objeto, cómo se puede comportar a lo largo de un material. O sea, tiene diferentes tipos de aplicaciones. Pero lo que más nos importa en este momento es cómo se puede ocupar en un lugar, en un recinto, en una sala. Estas ondas pues son el resultado precisamente de cuando hay interferencias o resonancias, y es cuando una onda que tiene una amplitud y una longitud determinada se encuentra con otra onda que tiene la misma amplitud y la misma longitud, ¿sí? Y se encuentra de manera opuesta, es decir que ella va a presentar una forma donde tenemos un periodo completo de una onda. Tenemos una onda seno. La onda con la que ella se encuentra es la misma onda seno pero invertida, ¿sí? Entonces vemos que ellas presentan un comportamiento donde vemos que se juntan en un solo punto pequeño, que es un punto que vamos a denominar nodo, ahí es cuando se da una interferencia de modo destructivo porque hay una disminución de la amplitud. Y cuando tenemos los dos valles de la onda, eso se llama antinodo, que es cuando ahí hay una magnificación de la amplitud de la onda. Y es precisamente eso es uno de los objetos, eso es una de las principales características de las ondas estacionarias. Los modos de vibración son un fenómeno acústico que se da en recintos de dimensiones pequeñas y que cumplen ciertas características. Esta condición afecta el confort acústico en el interior de los espacios cerrados y aumenta la molestia sonora en ciertas frecuencias. Cualquier sala o recinto se puede considerar un resonador en su totalidad, debido a que en su superficie se pueden generar un cierto número de resonancias, y estos en específico son los modos. Los modos de una sala pueden ser axiales en una dimensión, tangenciales en dos dimensiones u oblicuos en tres dimensiones, y estarán asociados a una frecuencia en particular o a un determinado ancho de onda. Estas ondas estacionarias suelen permanecer por un tiempo en la sala e incluso muchas veces no pueden ser audibles, pero los micrófonos sí pueden captarlas. A medida que aumenta el orden del modo, la amplitud de la onda será menor. Los modos no necesariamente se dan en superficies paralelas. Sin embargo, las dimensiones pueden acercarse a la de un prisma, lo cual podemos calcular la frecuencia de resonancia F mediante la siguiente fórmula, donde C corresponde a la velocidad del sonido, L a las dimensiones de la sala y los índices N al orden del modo, lo cuales pueden ser cualquier número entero. Luego de ver esta teoría, el experimento entonces consiste en justamente generar esas ondas estacionarias en un cuarto. Estas ondas estacionarias se generarán con unas frecuencias en específico, las cuales vamos a calcular según los modos de vibración que tendrá la sala o el cuarto donde se va a realizar el experimento, y que se calculará de la siguiente manera.
Partiendo de la fórmula de la longitud de onda, lo que se quiere buscar es que la frecuencia de resonancia más baja en la sala es aquella en la que la longitud de onda es 2 veces la dimensión más grande de la sala. ¿Qué quiere decir esto? Es que si una sala, aquí se podrá ver mejor, si imaginamos que estas son dos paredes paralelas del cuarto, el primer armónico de esa onda estacionaria se va a dar cuando la longitud de onda de esa frecuencia sea 2 veces la longitud máxima de esta sala o de esta dimensión del cuarto. El segundo modo se hallará multiplicando esta primera frecuencia que se encontró por 2 y la cual va a tener un nodo en todo el centro, donde si se realizó bien el experimento va a haber una cancelación de esa frecuencia o al menos una disminución notoria. Lo que queremos en este experimento es justamente encontrar esos puntos mediante la escucha crítica y también mediante mediciones de los cambios de la intensidad sonora, el nivel de intensidad sonora y primero calculando las frecuencias correspondientes para que según las dimensiones de la sala eso se pueda lograr. Como se había explicado anteriormente, se puede usar esta fórmula de los modos normales de vibración con C igual a la velocidad del sonido, que la vamos a considerar en este caso como 343 dividido 2. Como todos son modos axiales, se va a considerar, por ejemplo, en el eje X 1 dividido la longitud en X, que ya vamos a ver más adelante cuáles son las dimensiones, y todos estos otros términos se igualan a 0. Entonces esta fórmula quedará igual a lo que veníamos de la ecuación de la longitud de onda, que es igual a esa frecuencia, es igual a C dividido 2 veces la longitud de onda. Luego de realizar los cálculos, se encontró que en estas frecuencias hay modos de vibración en el cuarto donde se va a realizar el experimento. En el eje X, o sea, a lo ancho del cuarto, hay una primera frecuencia, digámoslo así, fundamental de 48.3 Hz, donde se va a producir un primer armónico o la primera onda estacionaria, y una segunda frecuencia de 96.6 Hz. Y sobre el eje Y, lo mismo, la primera a 51.9 Hz y la segunda a 103.8 Hz. Bueno, para realizar los cálculos de los modos axiales, uno de los modos que vamos a utilizar es mediante este software libre que se llama REU. Este es un programa utilizado para realizar mediciones y simulaciones acústicas de espacios y que, por ejemplo, es muy usado para todo lo que conlleva la calibración de monitores y diseño acústico de una sala, sobre todo para estudios de grabación. En este caso, vamos a usar una de las funciones que tiene este programa que nos va a indicar los modos axiales de una sala. Estos modos axiales nos los va a indicar según las dimensiones de la sala que se le ingresen. En este caso, tomamos un cuarto que, aunque no es completamente rectangular para efectos prácticos del video, vamos a considerar una sección rectangular de él que tiene unas medidas de 3.55 metros de ancho por 3.30 metros de largo y por 2.70 metros de alto. Según estos datos, el programa ya nos arroja unos resultados muy interesantes, que son las frecuencias de resonancia en las cuales se producen unos modos o esas ondas estacionarias en las varias dimensiones de la sala. Entonces nos da, por ejemplo, en las direcciones axiales de largo, de ancho y de alto. Por ejemplo, empecemos con lo ancho, es que está en verde, nos da una aproximadamente en los 48 Hz, luego otra aproximadamente en los 96-97, otra por aquí en los 145 aproximadamente. A lo largo, que está en rojo, nos muestra una en aproximadamente 52 Hz, otra por aquí a los 104 y otra más arriba en los 155, 156 aproximadamente. Y por último, a lo alto, nos muestra también
una a los 63 Hz, otra en los 127 Hz, y con estos resultados ya nos dan un punto de partida o una referencia de cuáles son esas frecuencias en las cuales se generan ondas estacionarias, según estos cálculos que realiza el programa. Bueno, como claridades para este experimento, uno es, como ya se había mencionado anteriormente, el cuarto no es completamente rectangular, pero para efectos prácticos se va a considerar una sección rectangular de él, o sea, considerar como un área rectangular. Lo segundo es que para el experimento se va a hacer una parte de manera auditiva. Se va a realizar el experimento mediante la escucha crítica y con el apoyo también de un sonómetro, una aplicación de sonómetro en el celular, que aunque no arroje valores exactos o precisos como lo haría un sonómetro de verdad, al menos nos puede dar una referencia de los puntos en los que hay un aumento de nivel de presión sonora y donde hay una disminución. Esto con el fin de tratar de hallar esos puntos donde se ocurren las cancelaciones debido a las ondas estacionarias.
conclusiones, queremos aclarar que este es un experimento muy interesante debido a que sí se logran identificar esos puntos donde aumenta y disminuye la intensidad de la onda, y eso incluso se da notablemente en las frecuencias bajas. Por las condiciones ideales no podemos lograr como un experimento con datos muy exactos, ¿cierto? Porque pues precisamente para hacerlo debemos tener unas condiciones ideales, muy ideales, ¿cierto? Como su palabra lo dice, y pues, pero simplemente se pueden lograr muchas aproximaciones. Si esos datos no sean exactos, se puede lograr una muy buena aproximación. Podemos ver que en el eje X y en el eje Y la intensidad disminuía en el primer modo, ¿sí? A medida que estos se alejaban de la fuente sin ninguna percepción de un nodo en medio. En el segundo modo, o con el segundo modo, en el eje X se alcanza a percibir un punto cercano al medio donde hubo una evidente disminución del nivel. ¿Qué queremos decir con esto? Que allí se pudo evidenciar que había un nodo donde la respectiva onda se pudo haber cancelado. Y pues lo mismo se vio que pasó en el eje X, en el eje Y, perdón. Ahí se encontró un punto donde casi, muy cercano, casi se cancela la onda, marcando así también que se marcaba un punto que también estaba muy cercano al medio. Ya habiendo dicho todo lo anterior, pues básicamente no queda de más decirles que realmente se aventuren a probar este software, que sinceramente pues es muy bueno, pese a que son simulaciones, pues pueden reforzar conocimientos y pueden mirar diferentes cosas que pueden pasar en el mundo de la acústica, y también pues si son curiosos, como lo dice el profesor, pues los experimentos con onda estacionaria son cosas que pues que se hacen por curiosidad a lo largo de la carrera, entonces pues nunca está de más que se aventuren. Muchas gracias por su atención, y eso fue pues todo en este video.